noche en fumbe palonganga, marrayo pata que omboja. Buenas noches en fumbe palonganga, marrayo pata que omboja. Mano con mano nunca endiaga mundo guava. Si tiene miedo a comprar un guau, si tiene miedo a comprar un guau, guau, que hincha marrayo pata congo. Cuenta Congo, macana, Congo, cuenta dile, cuenta Congo, macana, Congo, canta dile. Dice, yo vine pa' ver, yo vine pa' ver un Congo, yo vine pa' ver, no hay nada. ¿Dónde está José? ¿Dónde está Francisco? Yo vine pa' ver un Congo, yo vine pa' ver vaina. Dice, por ahí pasó, por ahí pasó, por ahí pasó mi Congo y nadie lo vio. El mundo religioso es un mundo conflictivo donde abrimos canales o puertas que después no sabemos cerrar. Por eso tenemos que saber cómo funciona Palo Mayombe en la intimidad de un Munanzo Congo. Willy yo dice, para todos dicen canguleros que cuentan cheche, dice arriba en ganga, arriba en toto. Dice, va con licencia de Sarabanda, va con licencia Lucero Monte, va con licencia Siete Rayos, dice, va con licencia Mamá Umbo, Mamá Kenge, Guatariamba. Dice, va con licencia Quilanga Zonga, va con licencia en Cuniana Aribe Sanga Fumbe, va con licencia en Gusan Dundu, va con licencia en Funde en Cama, va con licencia Saunti Kaunga en Toto, va con licencia en Ganga Cabuló, dice, va con licencia Nueve Uña, Quiyumba Infuiri, va con licencia en Kisimusenga, licencia Mayanqueri, licencia Centella Andoji, licencia Nueve Saya, licencia Viento Malongo Luna Nueva 7 Saya, Quimasa 4 Vientos, licencia en Pungo, licencia Tatacañengue, licencia en Zambiampungo, licencia Munalongo en Zambul, licencia Cabo Guerra Tetetetie, licencia Quilanga en Pungo, licencia Luciano Suano, licencia Tacoco Lucayo, licencia Marufuinga Marihuanga, licencia Musilango, licencia, dice Guatariamba, dice va licencia, todos cuentan, dicen cheche, dicen bacheche, dicen carajo, dice lo propio Infuiri, dice licencia, dice los Busanga, licencia, dice los Indimbo, los Enfumbe, los Dimbamba, licencia Kisimbi, licencia Dinganga, licencia Quindindi, licencia en Pumba, licencia todo Fumbe que cuenta cheche, dice arriba en Ganga, dice arriba en Toto, dicen cariajo, dice para que cuente, dicen cheche. Dice va con licencia Soquinacue, va con licencia Carire, va con licencia Cachanga, Huiquima Finda, va con licencia Maniampungo, va con licencia Macongo Guandía Mundú, va con licencia Mundo Mafunga, va con licencia Tata Tulunguiza, va con licencia Candiampembe en Zambunco, dice va con licencia Tata, dice en Doki, dice va con licencia Cachinga, va con licencia Lufuama, va con licencia Candiampembe, va con licencia todo Fuiri, dice Malongo que cuenta, dice arriba en Ganga, dice arriba, dice en Toto, dice en carajo, dice va con licencia, dice para que cuente, dice en Cheche, dice lo en Sara, dice Malongo, dice va con licencia. Todas las en Sara en Cunalombo son necesarias. Nosotros buscamos espíritu al monte, el monte y el cementerio en Finda son equivalentes y es por eso que nosotros siempre estamos realizando trabajo en Cunalombo, en monte, para poder traer a nosotros diferentes espíritus o Infuiri que están habitando en el monte y pidiendo licencia al propio Sarabanda y pidiendo licencia al propio Lucero Monte. Esta página se caracteriza por las formas primitivas que podemos enseñar a todos los religiosos para su conocimiento
y engrandecer más esta cultura y engrandecer más a sus creyentes. El llamar a Ufama o al mundo Carire o a Lucancasi o Candiampembe en los arreos que podemos demostrar. Por eso estas formas primitivas se mantienen siempre en un tabú para no dar a conocer a otros religiosos formas primitivas. Cuando prendemos fula o pólvora en la enganga, simplemente estamos despertando los espíritus. Cuando hacemos trazos o signos, es cuando podemos arrear o mandar espíritus a nuestros enemigos o espíritus para abrir los caminos de otras personas. Los trabajos en Cunalombo, en el monte, son parte importante en el desarrollo que tiene el gangulero a realizar diferentes trabajos, viendo diferentes presentaciones que otros ganguleros nunca han podido presentar. Es por eso que esta página es tan importante, porque da a conocer a los religiosos formas primitivas que han estado vetadas a través del tiempo y que otros ganguleros no han podido expresar de esta manera que lo hace el Tataí, Tiraca, Induana, Panguila o Guardo Sesti. Por lo tanto, realizar y mirar formas primitivas en esta página nos abre el entendimiento y el conocimiento de poder adquirir estas formas primitivas de una manera auténtica. Decimos auténtica porque muchos religiosos son religiosos improvisados y que nunca han podido demostrar a otros religiosos estas formas primitivas como se presentan aquí en este programa. Trabajamos siempre con el afán de poder ayudar a todos los religiosos, ya que esta religión se aprende en la práctica, esta religión no se aprende en la teoría. Por lo tanto, mirando, escuchando lo que habla un tata, un padrino, un tataíta, nos podemos dar cuenta de la amplitud que puede tener esta religión a la vista de otros religiosos. Trabajamos siempre con el afán de poder ayudar a todas las personas que están en esta religión, no haciendo cosas indebidas, porque eso nos atrasa y rompe las acciones o lo mágico de lo que es Palo Mayombe afrocubano. Hoy en día están haciendo unos kiniquini y dicen que son kiniquini, que es el muñeco que se pone al lado de la enganga, que es el que cuida la enganga, que es un muñeco que se hace diferente a lo que están presentando. Están presentando una estatua africana con clavos y entonces dicen que eso es un kiniquini. Un kiniquini no es así. Un kiniquini es como un muñeco, como un monigote, tiene que tener movimiento en las manos, en la cabeza, en los pies y poderse menear, porque esa es la forma con que se hace un kiniquini y no va relleno de nada, simplemente el espíritu coge forma del kiniquini o del muñeco y va a estar cuidando la enganga. No es eso de que están poniendo un kiniquini que es una estatua africana con clavos. Yo nunca había visto eso, invento que están haciendo y lo ponen como un kiniquini que funciona. Eso es mentira. Entonces vemos todas esas cosas que están sucediendo y tenemos que hablar de ellas, porque si no nos vamos a ver, como dice, involucrados en la propia entufi, en la propia mierda con porquería, como dicen los africanos. En las engangas habitan muchos espíritus, muchos infuiri. Como dicen, están los Kisimbi, están los Dinganga, están los Enfumbe, están los Dimbamba, están los Musanga, están los Dindindi, están los Empumba. Y existen muchos espíritus, muchos Inkisi de enganga que trabajan en la enganga y que muchas personas realmente no pueden trabajar, como dicen, con todo ese poder que tienen las engangas. Y es por eso que muchas personas están limitadas en el Palo Mayombe y por lo tanto va a tener esas limitaciones porque su padrino desconoce a esos espíritus, a los espíritus musanga o los espíritus enfumbe, que son los más que se conocen,
o los de Imbamba, los Quisimbe, los de Inganga, o los Quindindi, o los Empungopumba, o los Musanga. Y esas son las formas en que trabaja un gangulero en Tambatilanga y que muchos de hoy en día desconocen estas formas primitivas. Si bien hemos podido decir que Palo Mayombe tiene muchas intrigas y que se mantiene en un tabú hasta para los propios religiosos. Si el gangulero trabaja con Enfumbe o Infuiri, Malongo, y está llamando a Maniampungo o a Lucancasi o a Cachanga o al Mundo Garire o Soquinacue o Tatalungüiza o Endoqui o Cachinga o el Ufuama o Candiampembe, son deidades que podemos utilizar para realizar ensaras malongo, ensaras malas. Si bien todos estos espíritus que habitan en la enganga son entregados por la enganga padre, ninguna persona puede hacer una enganga porque una enganga sale de la enganga padre. La enganga padre entrega los espíritus a la enganga que nace, al gajo nuevo que nace. Por lo tanto, una enganga no puede salir de la nada. Una enganga tiene que salir de un palo, un gajo del quindembo de la enganga padre. Muchas personas dicen, mi espíritu me mandó a hacer una enganga. Eso es un espíritu oscuro que te está mandando a hacer una enganga, porque ningún espíritu, para que estén claros, ningún espíritu dice todo lo que tiene una enganga, ni los convenios, ni los tratados, ni los nombres que lleva, ni las formas primitivas a que se trabaja, y entonces están diciendo que su espíritu le está diciendo que haga una enganga. Eso es simplemente un espíritu obsesor, un espíritu oscuro que está con usted a lo mejor desde niño o lleva muchos años con usted y no se lo ha podido llevar porque usted tiene un ángel de la guardia fuerte, y entonces al hacer una enganga está alimentando a ese espíritu y ese espíritu lo va, como dice, se lo va a uriar tarde o temprano a usted o a su familia, a los que viven en la casa. Estas realidades que podemos expresar usted no lo va a encontrar en ningún libro. Estas son formas primitivas y experiencias vividas a través de 56 años en esta religión del Palo Mayombe afrocubano, casi trabajando a diario. Si realizamos formas primitivas y nos guiamos por los caminos correctos, estamos en un buen camino. Sabemos que atrás del camino siempre va a existir la luz que llega. Muchas personas le han hecho solo el rayamiento de enguello y ellos se creen que son tatas. Cuando a uno le hacen el primer rayamiento de enguello, el padrino tiene que darle una libreta o un candiá con el dialecto, algunos trabajos y sobre todo algunas patipembas o signos para que usted vaya aprendiendo sobre todas las patipembas de las deidades de Siete Rayos, Sarabanda, Mamachola, Cubayende, Mamá Umbó, de Lucero, y usted vaya entendiendo un poco más sobre los signos o patipembas que se utilizan en el Palo Mayombe. Después que usted lleve 1 año o 2 años o 3 años, según el tiempo que usted tome en aprender, entonces usted va a estar preparando y comprando las cosas que el padrino le va a pedir para hacer su enganga. Y cuando usted recibe entonces la enganga o el candango, la cazuela de barro, si es un fundamento de 7 rayos que va en cazuela de barro en candango, o un mamachola que va en candango, cazuela de barro, o un zarabanda que va en caldero de hierro de 3 patas, o caldero que no tiene pata, aprendemos entonces a trabajar con la enganga. Y eso es parte de los conocimientos que tiene que impartir el padrino para que usted no tenga problema a recibir su enganga o su lucero y
como es natural, lucero va con la enganga. Un lucero no se entrega solo, eso lo hemos hablado cientos de veces. Y entonces te entrega un lucero que no sabe ni trabajar con él, ni el que te lo entrega sabe cómo se trabaja. Por eso es que no te lo dice. Y usted se encuentra en la nebulosa de que entonces tiene un lucero sin enganga, que el lucero no trabaja sin la enganga. Si la enganga no tiene lucero, la enganga no trabaja. Y lucero no trabaja si no tiene una enganga. O sea, que eso va todo en engranaje en todas estas formas primitivas que existen. Cuando vemos clavo de línea amarrado con encangre y mazango, con hojas de maíz, para amarrar la talanquera a la puerta de su casa. Amarramos la puerta de adelante y si tenemos una puerta atrás también la amarramos. De esa manera, los ganguleros protegen su casa de los arreos o brujería que pueden echarle en la puerta de su casa, o arreo o espíritu, para parar la fuerza de esos inquisis de enganga que arrean. Muchos ganguleros tienen ese poder de mandarles inquisis o perros de enganga o espíritu que van a, como dicen, enfumbes, que van a molestar a su familia o a usted, o en la casa van a estar molestando. Por eso que amarran con yuntas o clavos de línea la talanquera, la puerta de su casa. Cuando embotellamos espíritu, eso lo hacemos porque el espíritu que cogemos casi siempre tiene un espíritu obsesor y el espíritu sigue molestando a la persona. Entonces embotellamos al espíritu y de esa manera lo mandamos al mal para que Calunga o Quiburé lo recoja y ya no perjudique más a la persona, porque existen espíritus que lo recogen y vuelven otra vez a molestar a la persona porque no le hicieron un buen recogimiento o porque simplemente no lo habían embotellado. Las presentaciones con Ufuama o con Tata Longüisa podemos hacerlo con un ataúd y trabajar desnudo según podamos tener, si tenemos una enganga no cristiana. Cuando trabajamos con Carire o con Socoinacue o con Maniampungo, lo hacemos desnudo. Cuando trabajamos con estas deidades malongos o malas, lo hacemos desnudo. Por lo tanto, los ganguleros cristianos no trabajan desnudos delante de su enganga. Solo lo hacen los ganguleros que tienen enganga no cristiana. Podemos ver las mataris de centella. La forma primitiva con que trabaja el gangulero puede ser sin camisa, con un collar de bandera, con un pañuelo en la cabeza, sin tapar la cocorotina, ya que nosotros nos ponemos el pañuelo como gangulero y no como santero. Y esa es la diferencia que hay entre santero y palero, que nos ponemos el pañuelo diferente a como se lo ponen en el lucumí, en la santería. Trabajamos palo mayombe de una forma correcta. Cuando nos entregan en candeal la libreta o la cartilla, como es conocida en lo popular, pues simplemente nos tienen que dar el nombre que nosotros sacamos en la religión para podernos y saber lo que podemos decir para identificarnos con otros religiosos, o cuando vayamos a un munanzo o una casa donde hay un rayamiento que nosotros queremos participar de él, porque como ya estamos rayados, tenemos que tener nombre y tocar la talanquera, la puerta donde va a haber ese rayamiento o esa fiesta, para nosotros poder entrar y participar de esos rituales y conocer un poco más sobre la religión, ya que todos los munanzos congo trabajan diferente. La forma primitiva que siempre estamos demostrando es para conocimiento de todos los ganguleros, para los que son viejos ganguleros y para los que están entrando nuevos en la religión. La forma primitiva o las limpiezas que se hacen con alombo en el monte o alante de su enganga
juega un papel importante en los conocimientos que tiene un gangulero para poder desarrollar esa fuerza y ese poder que ejerce la enganga y a la vez darle el poder del ser vivo a los espíritus, ya que son espíritus materializados. Y eso es parte importante. Sabemos que los espíritus materializados de la enganga se alimentan del ser vivo y nosotros nos alimentamos de los espíritus cuando estamos trabajando en la enganga, cuando estamos haciendo una limpieza, cuando estamos haciendo un recogimiento, cuando estamos haciendo una ceremonia o haciendo un ensayo o haciendo una obra. Siempre el gangulero transmite el poder del ser vivo al espíritu, porque es un espíritu material. Al que no sabe lo que significa un espíritu material, es un espíritu que sabe que está muerto, pero se comporta como un ser vivo. Por eso que decimos que las engangas, mientras tengan los espíritus más materializados, más trabajan. Por eso que no ponemos a la enganga flores, ni ponemos vasos de agua a la enganga, porque eso lo hacemos en el espiritismo, que ponemos flores y ponemos vasos de agua para los espíritus, para desarrollar a los espíritus y darle luz. Cuando usted tiene una enganga, usted no puede, por ninguna razón, dar luz a los espíritus. Damos conocimiento y damos fuerza y damos poder y lo alimentamos con menga, con sangre de ensusu, de gallo o meme, chivo, o ensusu zambi o de paloma, o ensusu cubayende de guineo, según la deidad que estemos trabajando con ella. Si muchas veces hemos aprendido en base a los conocimientos, las limpiezas o los baños de despojo que hacemos, tenemos que tener presente siempre que Palo Mayombe nunca usted va a saberlo todo. Dice que los ganguleros mueren sin saberlo todo. Así que usted cójalo suave, despacio, vaya aprendiendo con las personas que pueden usted escuchar y no escuchar los cuentos que están surgiendo en la religión, porque todo eso es un fraude religioso que, resumidas cuentas, al final tiene que acabarse. La religión del Palo Mayombe en ningún momento se mezcla con otra religión. Muchas personas están mezclando la Santa Muerte con Palo Mayombe. Eso está totalmente mal. Están mezclando el candomblé con el Palo Mayombe. El candomblé brasileño lo están mezclando también con el Palo Mayombe, y eso también es una cosa funesta. Están mezclando los misterios de Santo Domingo con el Palo Mayombe también. Esto es otra cosa increíble. Está sucediendo todo esto en la religión. Están mezclando las religiones y están formando, como dicen, un sancocho de todas estas cosas que son fundamentales, que son tradicionales durante cientos de años, y que ganguleros como yo y como otros buenos ganguleros pueden demostrar formas primitivas, limpias y auténticas para conocimientos de todos los religiosos. No estamos pensando que si es bueno lo va a aprender y si es malo lo va a aprender igual, que lo aprenda todo el mundo, porque todo el mundo debe llevarse por las leyes del Palo Mayombe afrocubano si es que usted procesa esta religión. Si usted quiere seguir inventando, usted puede seguir inventando, porque nadie lo va a parar de lo que usted está haciendo, porque usted lo está haciendo escondido y oculto, y por lo tanto las personas solo se van a enterar cuando usted haga las cosas. Entonces las cosas no funcionan y las cosas vayan mal a primera. Todo va a ir bien, después todo va a ir para atrás. No podemos darle fundamento a las personas si no conocen trabajar con ellos. No podemos darle una enganga si la persona no sabe trabajar con la enganga.
No, de que ya te rayaste y coge el engangue y dale. Es como darle, como yo he dicho en algunos casos, es darle un carro del año a una persona que no sabe manejar. Va a tener un choque. Esto va a suceder lo mismo. No va a tener un choque, pero va a ser peor porque va a tener atraso. Va a atrasar a su familia y a todos los que vivan junto con él. Por eso tenemos que hacer un paréntesis y pararnos y decir, bueno, yo tengo que seguir esta línea como es, porque si no, si yo sigo con este padrino, que es un padrino improvisado, que está inventando y está viendo películas de Hollywood y está poniendo cosas, películas de Hollywood en la religión y está haciendo todo este tipo de cosas, entonces yo tengo que alejarme de esta persona porque tarde o temprano esta persona me va a mí, como dice, a traer muchos problemas. Muchas personas van a casa de ganguleros y estos ganguleros terminan viviendo con la mujer del ahijado y muchas personas pierden sus negocios y lo pierden todo, porque si ahora yo me pregunto si usted está bien, para que usted tiene que rayarse ni hacer nada de eso. Usted lo que puede tener es un macuto, un resguardo para su protección y tener los caminos abiertos. Eso es todo. Pero te mandan a rayar, después mandan, trae a tu familia, raya a tu hija, a tu hijo, a tu otra hija, raya a tu mujer, y en resumidas cuentas, te está quitando todo el dinero que tú tienes, te está atrasando tu vida, y a la vez, como usted tiene confianza con el padrino, le está contando sus problemas, y el padrino se está aprovechando de todo eso, y al final hasta se queda con la mujer de usted. Y eso, como es natural, no lo hace un padrino que tenga conceptos religiosos y que ame la religión y que procese la religión tal como es. Estos son delincuentes que están metidos en la religión y entonces hacen todo este tipo de cosas, que están con la hijada, tienen sexo con la hijada o con la otra hijada, y la hijada también se presta para ese tipo de cosas. Son personas que llegan a la religión, que son delincuentes. Por eso es que esta religión tiene que tener un par de una persona que exprese cómo son estas formas primitivas para no caer en esto, como decimos, descaros. El mundo religioso no es como usted lo está viendo aquí. Usted está viendo una persona o unas personas que están trabajando bien en la religión, pero usted no está viendo el cuento y la historia y la mentira que está involucrada en esta religión, porque usted no tiene una persona con principios religiosos que le enseñe a usted las leyes como son. Por lo tanto, usted tiene que tener mucho cuidado donde usted se puede meter. Los ganguleros realizan trabajo, pueden realizar trabajo con centella. Cuando decimos somos hijos de centella, no decimos somos hijos de centella Andoki, porque eso es otra cosa que dicen. No, yo soy hijo de centella Andoki. No, centella Andoki es cuando usted trabaja malongo, trabaja malo con centella, con la dueña de los espíritus. Pero cuando usted es hijo solo de centella Andoki, es cuando usted trabaja con centella en saras malongo, trabajos malos. Y es por eso que siempre damos a conocer algunas formas primitivas para conocimiento de todos los religiosos. No decimos nos vamos a jurar. Eso es otra frase más dicha que están utilizando. Nosotros nos fragallamos o nos rayamos o nos consagramos. Eso es todo. No, que yo me voy a jurar en el Palo Mayombe. Jurar se juran los obonecues en los abacuá. No, aquí en el Palo Mayombe es diferente. Quieren unir una cosa. Hay quien está rayando de abacuá y todo ahí en México. Esto es una cosa terrible. Yo creo que esto está muy jodido, la verdad. Esa es la pura realidad. Pero hay que seguir tratando de indagar y de enseñar a las personas tal como es esta religión, para no vernos involucrados en tanta mentira, tanta falsedad y tanto cuento en base
a que esto es un negocio muy lucrativo. Por lo tanto, tenemos que hacer un hincapié, esperar y que una persona reconocida en la religión nos pueda mandar a alguna persona, recomendar a alguna persona que realmente sea honesto y sincero en la religión. Cobrar siempre le van a cobrar, nadie le va a dejar de cobrar, pero entre los que le van a cobrar van a tener más consideración con otros religiosos que con personas que quieren vivir solamente de la religión. Por lo tanto, un gangulero de prestigio va a cobrar, porque si en la religión no cobra, usted se lleva el arrastre. Pero tenemos que tener consideración de las personas necesitadas o de las personas que no tienen ese poder adquisitivo para poder entonces cobrar o cobrar el derecho, como dicen, a una escala más baja y sin perjudicar a la persona. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Palo Mayombe cree en la vida después de la muerte. Palo Mayombe cree en el Espíritu Santo y cree en los otros espíritus. Por lo tanto, si existe el Espíritu Santo, tiene que existir otros espíritus al cual nosotros creemos. Como decimos, en el Palo Mayombe conocemos a los Enfumbe, conocemos a los Musangas, a los Indimbo, a los Dimbamba, a los Kisimbi, a los Indinganga, a los Kindindi y los Empungo Empumba. Conocemos muchos espíritus que trabajamos con ellos, y cuando trabajamos con Tata Longüisa, con Lucancasi, en el mundo Carire, con Cachanga o con Saquinacui, lo hacemos de esta manera, como podemos ver y presentar formas primitivas malongo que los ganguleros tenemos que hacer para la defensa de nosotros en contra de nuestros enemigos. Es por eso que un gangulero que conoce sobre Palo Mayombe mantiene las leyes y es incapaz de fijarse en una ahijada o permitir que la ahijada se fije en un padrino. Eso es una falta de respeto, que a la vez que la persona haga eso, ya está rompiendo totalmente, como decimos, el respeto a la religión y el respeto a todas estas cosas que nosotros podemos creer. Muchas personas, cuando llegan al gangulero o a otros religiosos, están vulnerables. Es una persona que está desesperada, es una persona que quiere resolver sus asuntos, y el gangulero que sabe lo ayuda. Otro gangulero que es un delincuente, pues va a explotar de que usted esté vulnerable, y por lo tanto usted tiene que tener mucho cuidado a quién va a ser recomendado, y si la persona que va a recomendarlo tiene el prestigio, tiene el conocimiento, y que va a saber que usted va a estar mejor que con otros religiosos. Por eso siempre pedimos a la persona que sabe, a la persona de prestigio, usted me pudiera recomendar. Si usted no me lo puede hacer, usted me pudiera recomendar a una persona, y entonces esa persona, usted le van a hacer las cosas y va a estar correcta, o le va a mandar lo que tiene que mandarle, le va a mandar los baños de despojo, le va a mandar los bardeos a su casa, y va a estar correctamente. Quizás le dé un macuto, un resguardo, y todo eso va a ir surtiendo efecto a través del tiempo, y usted va a ver la mejoría sin tener que rayarse, sin tener que coger un fundamento de enganga, sin tener que coger nada de esas cosas. Si usted más adelante usted ve la prosperidad, entonces usted puede encaminarse a la religión si es que a usted le interesa, pero no que te obliguen a hacerte, a que te rayen, o te obliguen a que te seas santero, que te hagan santo, ni que te obliguen a nada. Usted tiene libre albedrío de coger el camino que usted quiera. Usted, si le conviene, lo hace, y si no, no lo hace. No quiere decir que usted
que le digan, usted tiene que rayarse, usted tiene letra de rayamiento, usted corra enseguida para rayarse, busque las cosas para rayarse, raya a tu hijo, raya a tu hija, raya a tu otro hijo, raya a tu mujer y rayate a todo el mundo. Y entonces todo eso va a ser pérdida para usted, porque eso hay que hacerlo paulatinamente para que no sea afectado su bolsillo. Por lo tanto, mi recomendación siempre a las personas que entran a la religión, que si no tienen la necesidad de entrar en la religión, no entren. Si usted quiere hacerse un resguardo, usted se lo puede mandar a hacer. Si usted quiere hacerse una limpieza, usted se lo puede mandar a hacer. Y usted tiene que resolver con esos asuntos. Usted no tiene que ir a rayarse con nadie, ni hacerse santo con nadie, ni hacerse todo lo que le indiquen. Usted puede mejorar su vida con baño de despojo. Usted puede mejorar su vida con diferentes ofrendas que le hagan. Usted puede mejorar su vida con limpiezas o guardeos de su casa sin tener necesidad de hacerse santo ni de rayarse. Y eso ustedes lo deben aprender, porque personas que no están dentro de esta religión se sienten atraídos por ver todas estas cosas que ustedes están viendo en mis programas, pero todo el mundo no funciona así como lo hago yo. Es por eso que siempre damos, como decimos, ese comentario que lo va a salvar a usted de los problemas venideros cuando usted se involucra en estos tipos de trabajo. Y de pronto, de la noche a la mañana, si usted sabe, usted se lo han rayado y ya usted es palero y tiene que coger una ganga y tiene que coger todo. Entonces son gangas que dan mal, gangas que están dando, que es, como dice en Tufi, cosas malas, de mala sombra, y todo eso lo va a traer a los problemas. La yai o las personas que están dentro de esta religión, que son tatas, deben conocer a plenitud las formas primitivas al cual trabaja el gangulero para no verse involucrado en cosas que están mal hechas y que tarde o temprano usted le va a dar camino. Ahora yo he visto muchas personas que me enseñan lo que tienen y le digo, esto es lo que le está trayendo ese arrastre, señora, esto es lo que le está trayendo todo este problema, esto está mal hecho, esto está mal, le han dado esto como esto. Y otras personas que dicen que sus espíritus le mandan a hacer las cosas. Eso es otro problema. Siempre que un espíritu de luz nunca manda a hacerle una enganga a nadie. El espíritu de luz te manda a que te rayen y que el padrino te dé una enganga, pero no hay ese espíritu que te va a mandar a hacer una enganga o un fundamento de eso, te lo está haciendo mal, porque una enganga sale de una enganga, un fundamento sale de un fundamento y un candango sale de un candango. Así que lo que salga y lo que usted haga por su cuenta es nada. En primera se meten todos los espíritus que van en esos fundamentos y le va a traer malas corrientes, le va a traer malos presagios y le va a traer, como dice, malas acciones y escollos en sus caminos. Por eso que nosotros tenemos que ir a casa del padrino, a hacer nuestra enganga, a rayarnos, y otras personas que hacen la enganga sin rayarse. Eso es otra cosa. Otras personas que son enguellos y quieren una enganga y no quieren rayarse de tata. Y todas esas cosas en base, entonces empiezan a rayar al amiguito y al otro amiguito que se ve involucrado, lo tiene involucrado en el cuento, y eso es lo que están haciendo. Y usted dice, bueno, ¿hasta dónde va a ser este cuento? Este cuento va a seguir como un papalote cuando usted le echa ahí lo que se va hasta allá arriba, o esto va a parar. Tenemos que pararlo. De un modo o de otro tenemos que darle a conocer a las personas cómo es que trabaja Palo Mayombe en la intimidad de un Munanzo Congo, cómo un gangulero realiza los trabajos, por supuesto, sin entrar en los secretos de esta religión. Por lo tanto, damos a conocer formas primitivas, como este muñeco brujo, con Encangre y Mazango, que es uno de los
muñeco que siempre hace el gangulero, y que el gangulero no va a comprar a la botánica un muñeco para hacer un trabajo porque tiene otras acciones, busca las acciones que él tiene y de esa manera trabaja la enganga. Como los antiguos ganguleros, que ellos mismos hacían su empemba, su vela. Ellos te pedían la serie, ellos hacían la vela ahí en la cara tuya, lo hacían porque ellos no querían que su enganga tuviera acciones de otras manos, y cuando él prendiera una vela tuviera las acciones de otra mano, sino la mano de él. Y por lo tanto así subsiste esta religión a través del tiempo, y todos estos puntos se han ido perdiendo. Entonces es un desastre, como decimos, como yo digo, un sancocho y un desastre religioso totalmente. No hay en personas, hay muy pocas personas que usted puede confiar en ellas, porque tienen un cuento, porque su padrino era un cuentista, entonces ellos aprendieron de su padrino y ellos siguen con el mismo cuento. Y así te sucede, y es como una cadena que nunca se termina. Y a pesar de que yo he dedicado casi 10 años de mi vida a expresarle y a dar a conocer formas primitivas, todavía siguen habiendo personas que te enseñan una estatua africana con clavos y dice que es un kini. Oye, ¿esto hasta dónde va a parar? Yo me pregunto. Tenemos que romper ese presagio malo y esa mala sombra que tienen esas personas que están metidas en la religión y no aprenden. Usted está en la religión, usted quiere ser el padrino. Usted en Cuba te decía, usted puede ser padrino cuando tu padrino te lo decía. Eso de que tú te rayas y ya tú mañana rayas y todo eso, eso no es así. Cuando usted tiene conocimiento, porque está el nombre del padrino por el medio. Ah, no, pero si este es el ahijado de fulano, este no sabe nada. Y así te encuentras 800,000 religiosos que no saben nada. Ah, porque otra cosa, tú lo explicas y lo enseñas y ellos no lo quieren aprender, ellos quieren seguir aprendiendo lo sencillo. Y eso que yo he dado todas las firmas y he dado a conocer formas primitivas que jamás habían visto, y muchas personas han aprendido eso y muchas personas siguen aprendiendo de mí. Pero yo lo hago con el afán de engrandecer esta religión y engrandecer a los religiosos. No me interesa el que lo está haciendo mal o el que lo hace bien. Si usted lo quiere hacer mal, eso es cuestión de usted. Tarde o temprano usted va a tener lo suyo. Y yo voy a dedicarme a hacerlo bien, como yo siempre lo he hecho toda mi vida, hasta que muera. Aún cuando yo muera va a quedar el legado. Y eso es lo importante, que muchos ganguleros no tienen un legado para dejar porque nunca han hecho nada y por lo tanto no saben nada y no pueden dejar ningún legado. Yo al menos tengo un legado para dejar. 10 años en estas redes sociales, enseñando y dando a conocer formas primitivas, solo con el interés de engrandecer esta cultura. Y como es natural, a sus creyentes. ¿Por qué muchas personas han retomado esta religión? Porque me han visto a mí como lo que yo hago. Otras personas no. Otras personas siguen con la cabeza escondida o mirando y después diciendo que su muerto se lo dijo. Mentira. La realidad debe ser vista tal como es. ¿Es la religión un medio de intimidación a las personas? Las personas están en la religión para abrir sus caminos. Las personas están en la religión para meterle miedo a otras personas. Las personas están en la religión para explotar la religión. O están las personas en la religión para protegerse en contra de los hechizos, brujería o mayumba que le hacen a otras personas o que le hacen a él. La religión es un medio de intimidación a las personas. Pueden dejar su mensaje y me expliquen qué es lo que ustedes creen de la religión si tienen ese tiempo. Pero en realidad yo creo que la religión es un medio de intimidación a muchas personas porque muchas personas la utilizan para intimidar a otros y no lo dan y no le enseñan como un medio de fortaleza o un medio de ayudar a otras personas
hasta su propio padrino, estos padrinos improvisados, lo están intimidando y usted está en la religión. Piensa en eso, porque eso es parte de lo que estamos impartiendo. ¿Es la religión un medio de intimidación a las personas? Díganme. Un salam aleikum para todos los tataítas, ya y en aquello, que Sambian Pungo, Cutar en todos los días me da güey. Cuenta Congo, Congo, Macana, Macana, Congo, Gangandile. Cuenta Congo, Congo, Macana, Macana, Congo, Gangandile. Yo vine pa' ver, yo vine pa' ver. Yo vine pa' ver un Congo, yo vine pa' ver vaina, por ahí pasó, por ahí pasó, por ahí pasó mi Congo y nadie lo vio. ¿Dónde está José? ¿Dónde está Francisco? Yo vine pa' ver un Congo, yo vine pa' ver vaina, por ahí pasó, por ahí pasó. Por ahí pasó mi Congo y nadie lo vio. Ya, pues suelto, lucero viene alumbrando. Pues suelto, lucero viene alumbrando. Lucero prima, lucero madruga, lucero prima, lucero madruga, saludando a todos los fumbes con lucero madruga, lucero prima, lucero madruga, lucero prima, lucero madruga, ya, pues suelto, lucero viene alumbrando, como es.